Hola, soy Ladino. Les voy a mostrar cómo instalar Windows en el PC. Lo único que vamos a necesitar es una memoria USB de al menos 8 GB. Empecemos con el paso número 1. Primero, vamos al navegador y buscamos Windows 10 Media Creation Tool o Windows 11 si queremos instalar el 11. Luego, accedemos al primer resultado de la búsqueda. Ya en la página, bajamos y acá apretamos en descargar ahora la herramienta. Una vez que la descarga haya terminado, ejecuta el archivo. Verás una ventana que te guiará a través de los términos de licencia. Acéptalos y avanza al siguiente paso. Ahora tienes que insertar una memoria USB de al menos 8 GB en tu computador. En la herramienta de creación de medios, selecciona crear medios de instalación para otro PC. Luego vamos a elegir el idioma, la edición y la arquitectura que necesitas, que para la mayoría de ustedes será Windows 10 de 64 bits. Ahora selecciona unidad flash USB y elige tu memoria USB en la lista. Luego la herramienta comenzará a descargar y copiar los archivos de Windows al USB. Esto tardará un ratico. Una vez que termine, tu USB de arranque estará listo. Ahora desconecta la USB y luego vamos a ir al PC donde queremos instalar el Windows y lo apagamos. Ahora llegamos a una parte muy importante, ya que vamos a acceder a la BIOS o UEFI del PC. Puedes pausar el video y devolverte para estar seguro de que harás todos los pasos correctamente. Y no te preocupes, que es muy sencillo. Vamos a conectar la USB al PC y lo vamos a prender. Ahora vamos a entrar en el BIOS o UEFI. Esto generalmente se hace presionando una tecla como F2, F12 o escape o suprimir durante el arranque. Tenemos que hacerlo rápidamente apenas el PC de imagen. Una vez dentro, nos vamos a mover con las flechas del teclado entre las opciones hasta encontrar la opción de boot o arranque. Luego vamos a buscar donde dice boot option, elegimos la primera opción de todas, apretamos enter y seleccionamos la memoria USB que conectamos. Confirmamos con enter y ahora vamos a movernos hasta exit. Vamos a guardar los cambios y salimos de la BIOS. Lo que hicimos fue configurar nuestra USB como medio de arranque en nuestro PC. Si todo está configurado correctamente, tu PC debería arrancar desde el USB y te llevará al instalador de Windows. ¿Viste que no era tan complejo? Ya llegamos a la parte fácil. Selecciona tu idioma, formato de hora y teclado y haz clic en siguiente. Luego, haz clic en instalar ahora. Si tienes una clave de producto, ingrésala. Si no, selecciona no tengo clave de producto y elige la versión de Windows que quieres. Ahora vas a elegir la partición donde deseas instalar Windows. Si es una instalación limpia, puedes eliminar las particiones existentes y crear una nueva. Una vez seleccionada, haz clic en siguiente y el instalador comenzará a copiar los archivos. Esto puede tardar un ratico, así que siéntete libre de dar like y comentar qué te pareció el video hasta ahora. Una vez que haya terminado de instalarse, tu computadora se reiniciará y te guiará a través de la configuración inicial. Empezamos escogiendo la región y el idioma del teclado. Es normal que durante la instalación se reinicie el computador. Seleccionamos que es para uso personal, ingresamos con nuestra cuenta de Microsoft y luego nos pedirá que establezcamos un PIN para iniciar sesión. Y luego de esto vamos a desactivar y rechazar todo lo que nos ofrezca Microsoft. Esto si no quieres que te roben más datos de los que ya te roban. Y ojo, si usas alguna opción de estas, pues no la desactives. Ya después de seguir los pasos tenemos que esperar unos minutos y estarás en el escritorio de Windows. Y ahí lo tienen, Windows quedó instalado y listo para usar. Espero que te haya sido útil este tutorial y si es así, suscríbete para crear más contenido como este. Si tienen alguna duda o pregunta, coméntenla, yo estaré feliz de contestarles. Y si quieren ver cuáles son los pasos iniciales y configuraciones adecuadas después de instalar Windows, aquí te dejo un video donde lo explico. Hasta el próximo video.